Buenos días, esta es nuestra clase de Historia de la Filosofía 1, haciendo este recorrido de los primeros filósofos en Grecia. Primero estuvimos viendo los filósofos jónicos, llamados también naturalistas o también milesios, porque eran de Mileto, ¿no? Después, ahí estuvimos viendo que todo era agua para Tales, todo era aire para Anaxímenes, o que todo era ah, Apeiron para Anaximandro. Después vimos un poco a Pitágoras, que nos hablaba de que hay que fijarse más bien en un mundo matemático, todo era número, ah, y creaba ya una forma de entender el universo donde habían almas que no pertenecían al origen del universo, como especies de alma o vidas eternas para poder explicar los secretos de la naturaleza. Después de Pitágoras estuvimos viendo el mecanicismo de Heráclito, donde Heráclito sería como el mayor exponente de la naturaleza móvil, tal como se nos presenta a nosotros en su apariencia, ¿verdad? Que aparece como que es y como que no es. Hay mil cosas. No se puede decir que sean totalmente, porque parecerían ser que un árbol o una planta vienen de la nada. No existían, ahora están aquí con nosotros, todo este mundo, pero todos sabemos que este mundo no es eterno, sino que en algún momento las cosas van muriendo una por una y todo lo que está a nuestra vista desaparece y aparecen otras que no existían. Entonces, ante ese mundo de cambio, todo fluye, todo cambia, la vida es como un río. Entonces aparece Heráclito con que el principio de contradicción, el ser no es, y el no ser, el aperon de Anaximandro, está presente el no ser entre nosotros. Y el ser se convierte en ser, y el ser se convierte en no ser. La luz es ausencia de oscuridad, el frío es ausencia de calor, según las metáforas que utiliza Heráclito. Bueno, nos toca hoy entrar a Parménides, a los Eleatas. Ya aquí el mundo filosófico cambia totalmente. A Parménides no le interesa mirar este mundo en el que se fijaron los anteriores, Heráclito, eh, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras. Este mundo que está a nuestra vista, Parménides no le interesó este mundo. Le llama vía media, o sea, que entiende lo mismo que los anteriores. ¿Qué significa vía media? Vía media significa es el mundo del ser y del no ser, como había dicho Heráclito. Este mundo es, pero también no es. Y este mundo no es, pero también es. Entonces, tremendo lío. ¿Cómo es que el ser no es? ¿Y cómo es que el no ser es? Tremendo lío. Principio de contradicción de Heráclito. Parménides va a crear otro principio. Es contrario a Heráclito. Va a crear el principio de no contradicción. El de Heráclito es de contradicción. El de Parménides es todo lo contrario, el de no contradicción. Parménides dirá, el ser es, el no ser no es. Ese es el principio de no contradicción. Contra Heráclito, que decía que el ser no era y que el no ser era. Entonces Parménides dice al contrario, no, no. Lo que es no es el no ser, lo que es el ser. Y no es el ser, sino que lo que no es el no ser. Entonces lo separa. El mundo del no ser, el mundo del ser que es, el mundo del ser que no es, son dos vías, dice Parménides. Y en el medio está el mundo del ser y el no ser. El ser que no es y el no ser que no es, que le llama vía media. Pero en el medio de las dos extremas. Entonces, ¿dónde está ubicado el filósofo? ¿En la vía media
el ser no es y el no ser es. En la vía del no ser, el no ser no es, o en la vía del ser, el ser es. Dice Parménides, el que está en la vía media, ese no es filósofo. O sea que Heráclito no es filósofo. Los que se fijan en este mundo no son filósofos. Heráclito no es filósofo. Tales de Mileto no es filósofo. Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras no son filósofos. En otras palabras, como todos los anteriores, estaban tratando de hacerse sabios mirando la naturaleza. No llegaron al ser, sino que se quedaron en el ser y el no ser. Hay que ir al ser que es y que no puede no ser. El ser que es y no puede menos que ser. A un ser que no cambia, a un ser que es eterno, a un ser que nunca ha nacido, porque nacer es venir de la nada. Y el verdadero ser no puede venir del no ser. El verdadero ser tiene que haber sido siempre y no puede cambiar, porque cambiar es dejar de ser lo que es para convertirse en otro ser. Por lo tanto, el verdadero ser siempre ha sido el mismo y eterno y en todas partes, y no puede dejar de ser. Como decía Parménides, uno, eterno, infinito, inmutable. Los atributos de Parménides. Bueno, habría que tratar de ver qué era lo que Parménides estaba viendo. Eso no es tan difícil verlo. Pero es como que en el ser de Parménides, como decía un poeta, Ovidio, decía, en el ser vivimos, nos movemos y existimos. Esa, esa, esa poesía la va a tomar San Pablo del poeta Ovidio antes del cristianismo y la va a llevar a la Biblia. En Dios vivimos, nos movemos y existimos. Pero Ovidio, de alguna forma, tenía como ese toque de Parménides, de que el ser está en todas partes. El ser lo es todo, el ser no cambia, el ser permanece estático, permanece estable. Entonces la vía del ser, el ser es y no puede menos que ser. La vía media, que es el ser no es, sería la vía de los que quieren ser sabios, pero están llenos de ese mundo de confusión, de engaño, de opinión. Es curioso, ¿no? Porque este mundo de la naturaleza, que es el mundo del cambio, Heráclito lo había visto como el mundo del sabio, el logos natural. Los dos grandes principios, el fuego y el logos, cuando el logos, la razón individual está en armonía con la razón natural para Heráclito, ahí está el sabio. Mientras que ahora, en Parménides, el que se queda en este mundo, ya claro que no está viendo el mundo como chismes. Parménides no está viendo el mundo como chismes, ni tampoco lo está viendo eh, como el consejo de los poetas callejeros, que sería el hablar superficial de la gente, según este pensamiento de Heráclito. No, o sea, aquí lo que Parménides está viendo como vía de confusión y engaño es el mundo de la filosofía de los filósofos anteriores, es el mundo de la naturaleza que cambia, es el mundo eh, que nace y muere. Entonces, es la profundidad de los filósofos anteriores. Parménides dice aquí, el que se queda en este mundo no es lo suficientemente profundo, hay que salir de este mundo, hay que ir al mundo donde el ser no puede menos que ser, donde el ser es eterno, único, entonces inmutable. Estamos en Elea, recuerden que los eleatas entonces tienen un espíritu más trascendental, ¿no? Ahí antes de Parménides tenemos a Genófanes. Creo que Genófanes es el padre de los eleatas, no es el más grande, no digo padre no porque sea grande, sino porque sea el primero que aparece antes de Parménides. Y después de Parménides hay un teoriquillo muy importante que se llama Zenón, con Z, Zenón, Zenón de Elea, que cogía el pensamiento de Parménides y era un discutidor a carta cabal. De hecho, Parménides también se caracteriza por ser un discutidor.
O sea, es como provocar a los sabios y ir a ese espíritu que después lo vemos en Sócrates, ¿verdad? Ir, estar en diálogo con todos los pensamientos y cogerlo, pero verlo todo desde, sin soltar nunca su propia doctrina. Como dirás Aristóteles más tarde, el verdadero sabio en la lógica de Aristóteles era aquel que escoge una posición discutible, digo discutible porque Aristóteles cree que hay pensamientos que no se discuten, yo, pensamientos indiscutibles que son en lo que soporta su silogismo, su razonamiento perfecto, como diríamos que una gallina es un ave, eso no se puede discutir, o una manzana es una fruta. Hay otros pensamientos que son plausibles, dirá Aristóteles, que se pueden discutir, pero no es sano discutirlo porque todo el mundo ya está acostumbrado a ver siempre lo mismo, de tal manera que nadie va a decir, qué sé yo, que todas las mañanas sale el sol. Eso no tiene que ser obligado, puede llegar el día en que el sol no salga. Lo que no va a llegar el día en que una manzana deje de ser fruta. Eso es imposible. Eso es indiscutible, pero puede llegar el día en que el sol no salga. Eso no es totalmente indiscutible, pero por la costumbre, nadie va a discutir que no va a salir el sol mañana. Entonces, Aristóteles le llamará en su lógica plausible, pero hay otros argumentos que Aristóteles dice, eh, eh, mañana el presidente va a saludar o no va a saludar, va a vestir corbata roja o no va a vestir corbata roja. Cosas así que no son ni plausible ni indiscutible. Entonces, esos, cuando son así discutibles, que Aristóteles le va a llamar argumentos problemáticos, entonces esos argumentos con los que Aristóteles dice que no se puede hacer ciencia, en Aristóteles de alguna forma convierte ese mundo de la discusión en un mundo inseguro, un mundo discutible, un mundo en el para tú discutir de una forma lógica y de una forma auténtica, sería entonces no dejándote, no dejándote sacudir de la posición que tú tomaste. O sea, si tú dices, el presidente mañana va a venir con corbata roja. Entonces, si tú enfrentas todas las discusiones y las soportas sin que te tumben y te saquen de esa posición, entonces tú estás claro, tú estás peleando lógicamente. Ahora, si tú mismo, peleando con todos los sabios, llega tú a contradecir tu propio pensamiento o a flaquear o a caer en los tópicos de Aristóteles, entonces Aristóteles dice, bueno, pues entonces tú no tienes lógica, no tienes logos, tú no sabes sostener con claridad de pensamiento lo que tú mismo entiendes. Entonces, o tú tienes que tener un soporte indiscutible o un soporte plausible o un soporte discutible, pero tiene que saberte defender. Por lo menos esas cosas, yo dije que el presidente, puse un ejemplo que tal vez no sea el adecuado, que el presidente mañana tendrá corbata roja, porque realmente Aristóteles en su lógica no acepta argumentos futurísticos, tienen que ser algo dado, algo así como yo vi al presidente con corbata roja ayer en la tarde, entonces eso no es algo que es algo discutible, tú lo viste, ahí es donde está ¿cómo se llama? Tu fuerza de seguridad no está en que por ser presidente tiene que tener corbata roja. Eso ni es plausible ni es indiscutible, pero es discutible y en ese caso, si tú soportas los argumentos, entonces realmente tú puedes validar que en tu tranquilidad de espíritu, en tu capacidad de discusión, en tu manejo del lenguaje, en saber no dejarte tumbar de los otros pensamientos, ahí estaría de alguna forma la fuerza de verdad, estaría en la evidencia, una lógica soportada en la evidencia. Evidencia significa en tu vivencia, tú lo viviste. Fue algo discutible, pero tú lo viviste y nadie te va a tumbar de ahí. Pero cuando vamos a Parménides, que es en que estamos, Parménides, decíamos, tendría como ese espíritu de Aristóteles, ¿no? Discutía con todos los filósofos, pero los filósofos no eran filósofos del ser en tanto que ser.
Todos los filósofos de atrás hemos visto que eran filósofos de la vía media, ser y no ser. Entonces Parménides entra, no en la discusión el lenguaje de los chismes y de los poetas callejeros, porque ese es un lenguaje no filosófico, ese es un lenguaje vulgar, sino que entra en un lenguaje filosófico, pero en un lenguaje filosófico del cambio, que sería de vía media, ser y no ser. Pero Parménides se mantenía en el discurso de que el ser es y que el no ser no es. Entonces, ahí Parménides hizo fama, se convirtió en un filósofo respetable. Decía Platón que cuando uno pasaba por la tumba de Parménides, había que quitarse el sombrero. Y cuando uno lee los libritos de Platón, por ejemplo, un librito que se llama El Sofista de Platón, pone a Parménides ahí a discutir. Él le llama el extranjero, y lo pone a discutir con otros pensadores, aunque él tiene otro libro que se llama así mismo el Parménides, uno de sus diálogos. Pero Platón le llama a Parménides nuestro padre Parménides. Una frase muy, eh, eh, demasiado respetable, porque nunca encontramos a Platón hablando de un filósofo. Platón era muy amigo de acabar con todos los sofistas, con todo el que se cree sabio, pero a Parménides lo trata con una deferencia muy especial. Entonces, nuestro padre Parménides, entonces dice, en un momento que se va a poner en contra del pensamiento de Parménides, permítaseme hacer un parricidio, asesinar a nuestro padre. Y va como con esa elegancia del pedir permiso para irse en contra del pensamiento de Parménides. Nada, todo esto implica que Parménides, eh, aunque no era de la ciudad de Platón, era de Lea, Platón ya era de Atenas, por la profundidad de sus escritos, llevó al corazón y a la mente de Platón, el gran gigante de la filosofía, maestro de Aristóteles, llevó eh, un respeto sumamente prodigioso. Entonces Parménides habla del ser y tenía ese espíritu, digamos, fuerte, lógico, ese comportamiento lógico que nos va a enseñar Aristóteles más tarde, y enfrentarse a todos los pensamientos. Tal vez por eso su discípulo, Zenón de Lea, se convierte en un discutidor. Zenón de Lea no es un filósofo en tanto que deja aportes. Zenón de Lea está en la historia como aquel que comenzaba a pelear con todo el mundo, soportándose en los argumentos de Parménides, vivía acabando con todo el mundo, pero no aparece como que ha dejado un legado, sino más bien como el que usó la lógica parmenidea de que el ser es, el no ser no es, y meterse en la discusión de la vía media con ese espíritu de que el ser es y que el no ser no es, y que el ser no puede ser ser y no ser, meterse en el mundo de la discusión y acabar con todo el mundo, ridiculizándolo. Era muy agudo ese no en ir acabando. Parece que su espíritu era inquisidor, tumbativo más que aportativo. Bueno, entonces encontramos a Parménides que eh, le llama a la vía media, que es la naturaleza, ¿verdad? El lenguaje de los filósofos anteriores le llama confusión y engaño. Confusión y engaño. Es una frase que ya Platón hará suya como caverna, y Sócrates va a ser suya como los hombres que no han nacido, los hombres intrauterinos, los hombres que viven en la ignorancia. Pero tanto Platón como Sócrates, Sócrates la va a poner en el mundo de la discusión, ¿verdad? De la discusión. Eh, claro que eh, Platón, no sé, Platón y Sócrates tienen como un cierto espíritu de Parménides, ¿verdad? Y también de un cierto espíritu de Heráclito, como la vía media o el mundo superficial. Hay que ir más allá, hay que ir al mundo de las ideas o al mundo de yo solo sé que no sé nada, de Sócrates, pero hay que irse más lejos. El verdadero filósofo sale de la caverna, sale de la oscuridad, contempla las ideas para Platón.
el verdadero filósofo sale del útero, diría Sócrates, nace con la mayéutica a un mundo nuevo, o el verdadero filósofo, nos diría Aristóteles, utiliza las leyes de la razón. No es ni poeta ni político, sino que es un ser racional. No es un poeta, porque el lenguaje de los poetas es un lenguaje que se soporta en el sentimiento. El verdadero filósofo no es un político, porque el lenguaje de los políticos se soporta en promesas. Es un filósofo, es un pensador, es un hombre racionalista, de alguna forma de un discurso lógico que sigue las leyes de la verdad y de la razón. Y por lo tanto, es un hombre fundamentado en el conocimiento. Entonces, cuando Aristóteles diferencia entre falacias, sofismas, de frente a lo que se llama los contenidos del conocimiento lógico, nos va a diferenciar entre el filósofo, en vez de hablar de un mundo intrauterino, que era una metáfora de Sócrates, o un mundo cavernícola, ¿no? La caverna, el mito de la caverna de Platón, que era también un mito en Platón. Aristóteles más bien nos hablará del discurso poético y del discurso político, y hablará de tres tipos de discurso. El discurso informativo es el discurso de los filósofos, donde hay ciencia. El otro discurso, ahí ya entraríamos lo que se llaman los distintos niveles de conocimiento, pero es interesante verlo, ¿verdad? Porque entonces hay un discurso donde no hay conocimiento, que sería el discurso de los poetas y el discurso de los políticos, donde Aristóteles habla de las falacias, los paralogismos, los sofismas. Entonces, hay que ir más allá de ese discurso eh, eh, no filosófico para entrar en el discurso de los filósofos. Entonces, podríamos decir que por un lado está Heráclito como padre de esta mirada, porque separa estos dos mundos, ¿verdad? El mundo superficial de los poetas callejeros y las mujeres chismosas, y el mundo del logos y del fieri, el mundo de la naturaleza. Y ahora lo estamos viendo, el que introduce el principio lógico de no contradicción en la lógica y en la filosofía, y que se convierte en imbatible, combatible y al mismo tiempo imbatible, no se deja tumbar con sus argumentos, es Parménides. Entonces las filosofías también, hay quienes la han dividido antes de Parménides y después de Parménides, así como oímos presocrática y socrática, oímos antes de Parménides y después de Parménides. Para muchos, Parménides es el padre de la metafísica y muchos le llaman el padre de la lógica. Hay un antes y un después a partir de Parménides. Entonces, es la línea racionalista la que comienza con Parménides, el racionalismo lógico, el ser es. Entonces, eh, ¿qué nos dice Parménides? ¿Qué nos enseña Parménides? Bueno, cuando habla de que el ser es y no puede menos que ser, que el ser es eterno, eh, no nos está hablando del mundo, porque recuerden que el mundo cambia, el mundo nace y muere. Estamos hablando vamos a decirlo así, el lugar donde están todas las cosas, el lugar donde están todas las cosas, las, los astros, los planetas, las plantas, los animales, la gente, el universo, está en un lugar, en un lugar. Y ese lugar, ¿dónde está? Tú puedes decir en otro lugar más grande, en otro lugar más grande, que contiene todos los lugares. Y ese lugar que contiene todos los lugares, ¿dónde está? Bueno, todos los lugares no pueden menos que estar en un lugar que tiene que ser el primero y en el cual están todos los lugares. Y no pueden, todos los lugares no pueden ser relativos a otro lugar. Tiene que haber un lugar primero que no sea relativo a ningún lugar y en el cual estén todos los lugares. Si yo digo, por ejemplo, que en este lápiz hay una hormiga, ¿y qué hay en esa hormiga? Bueno, en esa hormiga hay cosas que están en la hormiga, aunque la hormiga se mueva como cuando uno se mueve en un carro. ¿Y esa hormiga dónde está? Bueno, la hormiga está encima del lápiz.
¿Y el lápiz dónde está? Bueno, el lápiz está encima del, del cuaderno, del encuadernado. Y el encuadernado, sea que al final la hormiga, lo que está en la hormiga está en el lápiz. Y lo que está en la hormiga está en el encuadernado. Y lo que está en el encuadernado está en el lugar donde que está siendo ocupado por el encuadernado, donde se encuentran a su vez lo que está en la hormiga, el lápiz, el encuadernado. Y si tú quitas el encuadernado, no es que ese lugar se desaparece. Hay un lugar primero que no es ni el encuadernado, que no es ni el lápiz. Hay un lugar primero que tú dirás, bueno, queda aire y oscuridad, queda aire y luz. Pero si tú quitas la luz y quitas el aire, ese lugar no se va a eliminar. Ese lugar es eterno. Por más lugares que tú quites, siempre habrá un primer lugar que si ese primer lugar no estuviera, no hubiera ningún lugar. No hubiera ni el lugar del cuaderno, ni el lugar del lápiz, ni el lugar de la hormiga. Tiene que haber un lugar como condición de posibilidad de todos los lugares. Entonces, todas las cosas están en un lugar primero que no puede moverse, que no puede cambiar. Un primer lugar que no puede no ser, que es eterno. Como diría, si Dios existe, existe en algún lugar. Y si es el lugar, es condición de posibilidad de Dios, el lugar es lo primero. Entonces, Dios tendría un dónde y un cuándo, que es contrario a la filosofía cristiana, porque Tomás de Aquino coge este pensamiento de Parménides y nos dice, Dios es el lugar de todas las cosas, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, pero antes de todos los lugares, en Parménides no estamos hablando de Dios, estamos hablando del ser. No hay un ser primero necesariamente antes de todo lo que cambia. Y todo lo que cambia está en un ser que no cambia, que está ahí siempre estático, que no nace, que no muere, que no tiene límite, porque si tú te vas a los límites, a los bordes, a las periferias, como si el espacio fuera una bola gigantesca, ¿dónde comienza y dónde termina el espacio? Imposible ponerle término y ponerle fin, porque si tú dices, todo termina ya en el azul del cielo, y el azul del cielo, eh, ¿hasta dónde llega el azul del cielo? Tú te vas a otro infinito. Y dice, no, que todo termina ya en una oscuridad tremenda, en una pared, pero bueno, eso es espacio. ¿Dónde termina la oscuridad? En una pared. ¿Y detrás de la pared qué hay? Y si no hay nada, ¿y hasta dónde llega la pared? Es que así como es ilimitada nuestra mente, es ilimitado el ser. No cabe, no cabe, el ser no cabe en la mente, porque la mente busca finitud y el espacio es infinito. Infinito significa que tú no le puedes poner ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia los lados un límite, porque cualquier límite es traspasable por por el conocimiento, como diría Parménides, por el pensar. Dice Parménides, ser y pensar es lo mismo. El ser es infinito, no tiene límite, es infinito. No tiene un punto de partida y un punto de llegada. Donde quiera que tú vayas, no hay cabidas, no hay punto de llegada. Bueno, entonces ahí tenemos una monstruosidad, infinito en el tiempo e infinito en el espacio. No ha comenzado, no puede comenzar, está en todas partes, lo llena todo, sin ser nada de lo que está en él. Entonces ese ser siempre es el mismo, no cambia. Y no puede decirse que ese ser sea espacio vacío, porque le llamamos espacio vacío, porque todo lo que existe dentro de él, las piedras, el lápiz, la hormiga, vemos como quitamos esto y decimos no hormiga, no lápiz, no cuaderno, y entonces decimos vacío de cuaderno, vacío de hormiga, pero ese vacío no es vaciedad, es pura existencia, es lo único que existe, porque esto cambia y desaparece, aparece y desaparece, pero ese ser ni aparece ni desaparece, es un ser primero y es un ser que realmente existe en todas partes. Denme un minutito que me están tocando el timbre. Bien, creo que podemos entonces ir entendiendo en qué sentido Parménides dice que el ser es
y no puede no ser. Es imposible, dice Parménides, que el ser no sea. El ser es, y es imposible que el ser no sea. Ahora, también es imposible que el no ser sea, porque si ponemos límite al ser de Parménides y pensamos, por ejemplo, aquí termina un ser y comienza otro ser, entonces, vamos a decirlo así, los dos seres, como se pensaba antes en el maniqueísmo, que habían dos dioses, Dios que lo llenaba todo y el Dios malo, así pensaba San Agustín, que estaba más allá del Dios bueno. Bueno, pero si lo ponemos límite al Dios bueno y ponemos otro Dios malo, entonces ambos dioses en la filosofía de Parménides estarían dentro de un espacio que lo contiene a los dos. Entonces, ¿cuál sería el verdadero ser de Parménides? Ni el Dios bueno ni el Dios malo, sino el espacio que lo contiene a los dos. Porque el verdadero eterno e infinito sería el espacio, no los dioses dentro del espacio. El espacio sería más grande y sería condición de posibilidad de los dos dioses. Por eso Tomás de Aquino dice, no, no hay que ir a los límites, sino que el verdadero Dios es el ilimitado, que no es el espacio, porque espacio es el concepto de vaciedad que tenemos. Es más bien la pura existencia. Es pura existencia llena de sí mismo que tiene el poder de dar existencia a las cosas dentro de él. Eso de en Dios vivimos, nos movemos y existimos sería como la mirada cristianizante, un poco de esta filosofía de Parménides. Entonces, de alguna forma, cuando hablamos del ser primero, que no puede menos que ser, es contrario al no ser. ¿Qué es el no ser? El no ser para Parménides es lo impensable. El no ser es imposible que sea. Si tú eliminas qué sé yo, como decíamos ahorita, la hormiga, el lugar de la hormiga, lo que está en la hormiga como lugar, el lápiz donde estaba la hormiga, el encuadernado, y elimina el lugar. Tú dices, siempre habrá un lugar que lo ocupe, pero si tú incluso eliminas ese lugar, no es que lo eliminaste, si llega a eliminarlo, no es que lo eliminaste, sino que dejas de pensarlo. ¿Qué significa eso? No fue que el lugar dejó de existir, sino que tú apagaste el pensamiento. Son dos cosas diferentes. Una caja vacía, algo hay en la caja, aire, pero si no tiene aire ni luz, entonces tiene oscuridad, pero si ni siquiera tiene oscuridad ni espacio, entonces no hay caja. Y si hay caja sin espacio, entonces es que tú más bien estás dejando de pensar. No es que hay nada, sino que tú dejaste de pensar. Por eso dice Parménides, el no ser es imposible, el no ser es impensable. El ser es uno, eterno, infinito, inmutable. Está en todas partes, siempre es el mismo. Bueno, yo pienso que hemos introducido adecuadamente a Parménides, ya el tiempo se nos terminó. Revisen este videíto para, léanse a Parménides, porque yo creo que lo podrán entender ahora más fácilmente con estas explicaciones. Revísenlo, léanlo, y con las explicaciones que hemos visto. La próxima clase entramos entonces con los pluralistas. Nos vemos, Dios mediante, entonces el próximo martes. Adiós. Están presentes los demás. Juan Ibarra acá presente también. Sí. Suerte, maestro. Bye.